tenemos con nosotros a Iván Vélez, que es un historiador español, también arquitecto, que acaba de publicar un libro que viene pues realmente ad hoc para la temática de este coloquio este año. Se titula El mito de Cortés, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Fue publicado en el año 16, el año pasado en la editorial española Encuentro, y ahora ha recibido una segunda edición en México, también a cargo de Encuentro, además de la Facultad de Filosofía de León, la Fundación Gustavo Bueno y el Instituto Oviedo. Así que, sin más preámbulos, les dejo con el autor de este libro. Muchas gracias. Muy bien, pues lo primero, por supuesto, pues agradecer la invitación a este 27º Colegio Cervantino. La excusa para que yo esté aquí subido pues es efectivamente este libro, que, como bien ha dicho Íñigo Ongay, pues se debe a un esfuerzo realizado tanto por la Facultad de Filosofía de León, el Instituto Oviedo, también de León, y la Fundación Gustavo Bueno, a la cual yo pertenezco en calidad de investigador asociado. Evidentemente, para mostrar las cartas lo antes posible, yo tengo que decir que el sistema o el prisma bajo el cual yo analizo la figura histórica de Hernán Cortés pues es el materialismo filosófico, fundado por Gustavo Bueno. Gustavo Bueno probablemente, o así yo lo creo, es el mayor filósofo en lengua española. Falleció hace poco menos de un año, perdón, el 17 de agosto del 16, y yo me acojo a sus tesis ante la realidad que se me presenta, y es que no encuentro otras mejores, y porque además me parece que el sistema por él fundado pues, es plenamente solvente para acometer trabajos como el de analizar la figura de Cortés, no ya solamente desde un punto de vista biográfico o histórico. Yo tengo que adelantar que, desde luego, el propio título huye de la idea de biografía, no es una biografía, sino que es un análisis de cómo el individuo llamado Fernando Cortés pues, se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Esa sería la primera parte. Estoy hablando un poco de la estructura de la obra, y esa sería una primera parte que terminaría pues, hoy mismo, esta tarde, para continuar mañana, puesto que la universalidad del personaje obliga continuamente a revisitarlo. Máxime si estamos en México, que es una nación absolutamente soberana, indudablemente, pero cuya herencia hispana pues, es indudable, y quien sino Cortés es el que abre esas vías de hispanización y de hibridación, en algunos casos, con las culturas y las sociedades políticas con las que él trabó contacto más o menos polémico. Por lo tanto, pues en la primera parte, como digo, lo que hago es analizar cómo es ese personaje alimentado por el hombre. Evidentemente, pues tengo que pasar por las cartas de relación y por todas las obras coetáneas, todas las obras que se escriben por aquella primera generación de conquistadores cuyos intereses eran variados, y llegar hasta el presente. Por lo que vamos a hacer un rapidísimo apunte, lógicamente. Por lo que respecta a las fuentes primarias o iniciales o de primera mano, evidentemente la inmediata que nos surge pues son las cartas de relación, unas cartas de relación que además buscan pues una legitimación de su acción, un respaldo legal. Cortés fue un hombre que, aunque fue enormemente astuto, pues buscó siempre el contacto con el emperador, y realmente lo obtuvo. Como ustedes sabrán, cuando él va a España, pues obtiene determinados privilegios impensables en otras personas de la época, como es la visita del propio emperador a un Cortés enfermo. Bueno, estas anécdotas aparte, lo que yo quiero poner de relieve es que la figura de Cortés solo es entendible, me parece a mí, la figura histórica, ya no vamos a adelantar acontecimientos, luego la figura va transformándose, evidentemente, solo es entendible inserta dentro de unas estructuras de carácter imperial, como son las del Imperio Español, en su momento pues encabezado por el emperador Carlos. Digo esto porque
he de regresar, para entender, ya digo, al personaje, a la distinción que establece Gustavo Bueno entre imperios generadores y depredadores. ¿Por qué? Pues porque a la luz de los frutos obtenidos durante el virreinato, que no colonia, como dijo Ricardo Levene, es un término inexacto. Su famoso libro Las Indias no fueron colonias sería pues un aval de esta afirmación que acabo de realizar. Como digo, las estructuras que pone en marcha el Imperio Español, a las cuales contribuye desde su inicio, al menos en el continente, Hernán Cortés, son, a nuestro juicio, civilizadoras en varios sentidos. El Imperio Español es un imperio caracterizado por su coloración católica. Esto es importante subrayarlo porque, y lo hemos dicho muchas veces, es, a nuestro juicio, al menos doblemente católica. Católica en el sentido absolutamente religioso, por lo tanto, pues, no puede admitir herejías, y no solamente herejías desde un punto de vista más o menos teológico y desarrollado, sino herejías o prácticas que son completamente inasumibles para una sociedad de la época. Estoy, por supuesto, refiriéndome en el más alto grado al canibalismo que la acción hispana pues, llegó a erradicar. Pero es también católico en el sentido de que lo que se intenta, y sobre todo después de la sorprendente aparición de un continente con el que no se contaba, como es América, pues se encuentra el Imperio Español en su despliegue marítimo, con un territorio, con un conjunto de sociedades en distinto grado de civilización, al menos si nos atenemos a una lista que hiciéramos de instituciones o de instrumentos o de estructuras sociales, en distinto grado de civilización y en distinto grado de relación. Pues la polémica a la hora de abordar la relación entre Cortés y el indio o el indígena surge en cuanto nos demos cuenta que mexicas y tlaxcaltecas no tienen una relación armónica en absoluto. Entonces, pues lo que nosotros entendemos como imperio civilizador es la acción no solamente del Imperio Español, que trata, en mayor o menor medida, de integrar a las sociedades con las que se va trabando contacto. Parece evidente que, salvo bolsas poblacionales recónditas y salvo ciertos déficits, digamos, de integración, parece evidente que el conjunto de sociedades con las cuales traba contacto Cortés, y no solo Cortés, sino todos los que le suceden, especialmente todos los que le suceden ya con las instituciones propias del virreinato, que apartan, en cierto modo, a Cortés, y lo apartan generosamente como marqués del Valle de Oaxaca, probablemente, pero contribuyen, por supuesto, a la integración de esas sociedades. No hay más que ver pues, la expansión que tendría finalmente, por supuesto, durante el virreinato y posteriormente del español, que es el que nos permite hablar esta tarde y es el que nos permite entendernos a cientos de millones de individuos en todo el planeta. A esta herramienta común, a este instrumento común, a este tesoro común que entendemos todos los hispanohablantes, os habría que añadir pues, todos aquellos que vemos perfectamente en el propio urbanismo de las ciudades. Lo digo esto quizá por ser arquitecto y fijarme mucho en esa cuestión. Si yo esta mañana, que nunca había estado en Guanajuato, me hubieran pedido una descripción de Guanajuato, por supuesto no hubiera sido capaz de describir los edificios de forma pormenorizada, pero sí estructuralmente creo que hubiera podido diferenciar un vacío central llamado Plaza de Armas, con unas instituciones religiosas, con unas instituciones jurídicas, con unas instituciones políticas, cabildos, audiencias y las transformaciones de esas instituciones en las actuales, y creo que ese es un ortograma o una célula urbanística que se reproduce pues, en casi toda la América hispana. Entonces, en ese sentido entendemos nosotros que el Imperio Español es civilizador, e introduciríamos unas circunstancias que lo complican más todavía o que lo enriquecen más todavía y que lo matizan más todavía esta condición civilizatoria si nos atenemos a las conclusiones que se sacan tras la controversia de Valladolid, a la cual contribuyó enormemente Cortés, aportando material de campo, digamos, que son más o menos brevemente las siguientes, y les remitiría también a trabajos de nuestro compañero Pedro Insua si quieren ahondar en ello, un libro titulado Hermes Católico. Son las siguientes: ante el estado en el cual se encuentran estas sociedades y dada nuestra condición católica, pues tenemos la obligación de elevarlas y permitir que se tutelen solos. Eso es
por supuesto estoy abreviando enormemente, pero es una práctica de tintes aristotélicos que en cierto modo, o que en gran modo, porque si nos atenemos incluso a los gritos de independencia, pues ponen en conexión las independencias que se da cuando Napoleón ha capturado a la familia real en Bayona, para que se constituyan esa serie de juntas que apelan pues, a lo que podríamos llamar el modo hispánico de gobierno y de sociedad. En ese sentido, creo que el imperio generador es doblemente generador en cuanto a que permite el surgimiento de naciones soberanas. La prueba evidente es México, que a nuestro juicio hoy es, por supuesto, el centro de la hispanidad, por muchísimos motivos, motivos territoriales y motivos demográficos. España, yo soy español, pues en este sentido se colocaría en la periferia de la hispanidad si entendemos que el centro de gravedad de la misma se encontraría, pues, por supuesto, en la antigua Nueva España transformada en el actual México, que además estaba a medio camino entre esa siguiente costa de expansión que hubiera sido la de China y la España peninsular. Bueno, ese sería a grandes rasgos el imperio generador al cual pues, pertenecería, por supuesto, Hernán Cortés, o que simbolizaría Hernán Cortés. Hasta tal punto es símbolo que obliga casi a subrayar este subtítulo que lleva la obra, de héroe universal a icono de la leyenda negra, porque precisamente es esa simbolización de todos estos atributos en la figura de Cortés, y ahora entraremos a cuestionarlos también, por supuesto, pues hacen de él un personaje absolutamente negro, legendario y denostado, sobre todo para todos aquellos que hayan asumido los postulados de la leyenda negra, y entonces pues Cortés se nos aparece como un hombre sanguinario, cruel, un genocida, un codicioso que vino pues, a robar a estas tierras. Desde nuestra perspectiva, lo que Cortés hace es poner o empezar a abrir los cimientos de unas sociedades y unas políticas que cristalizarán poco después. Frente a estos imperios generadores, ya digo, estoy ateniéndome, por supuesto, a la clasificación de don Gustavo Bueno, tendríamos otros imperios que él denominó depredadores. Si el imperio generador español, imperio generador también sería, por supuesto, el romano. Los españoles no inventaron nada nuevo y, de hecho, la inspiración romana es evidentísima. Frente a estos imperios generadores tendríamos la contrafigura, que serían los depredadores. Los depredadores, he dicho lo de la tierra, precisamente porque no penetran del mismo modo en la tierra. Serían todos aquellos, Inglaterra, Holanda, etcétera, Portugal en gran medida, que se asientan por el método de las factorías en las costas, dejando intacto el material étnico, cultural y político y extrayendo recursos. A mi juicio, pues creo que esto es, como su propio nombre indica, una depredación, porque no hay integración alguna, es decir, no hay ni siquiera mestizaje, y ustedes no tienen más que ver que más arriba de las actuales fronteras mexicanas pues no encontramos tal mestizaje, encontramos pues el barrimiento de todas aquellas sociedades e incluso pues aprovechando los seísmos que se producen en el 19 en México, pues la usurpación de esos estados de nombres hispanos que todavía son hoy reconocibles en el mapa. En fin, ¿qué pinta Cortés en todo esto? Pues pinta muchísimo porque, como digo, ya es la punta de lanza de todo este despliegue político y religioso. ¿Qué ocurrirá con Cortés? Pues que su personaje, por abreviarlo enormemente, adquirirá inmediatamente tintes heroicos porque, claro, el impacto que supone para las cortes europeas la llegada de metales preciosos y de objetos completamente fascinantes y la apertura, el engrandecimiento de lo que enseguida se llamará Nueva España dentro del Imperio Español, pues causa una enorme inquietud, pero a la vez realza pues, la figura que lo ha posibilitado. Y aquí empezaríamos con la primera crítica, porque el mito de Cortés lo que trata indudablemente, el mito de Cortés, la obra que yo firmo, trata de cuestionar la idea de individuo que a mi juicio tendría mucho de atributos decimonónicos en esa centuria en la cual aparecen pues, una serie de caudillos individualizados capaces de liderar de liderar naciones incluso. ¿Cómo he abordado yo esto? Pues, o ¿cómo entiendo yo mejor a Cortés? Pues yo entiendo a Cortés como al Cortés que acabará en esa parábola, digamos, o en esa línea ascendente que culmina con la caída de Tenochtitlan. A mí me parece que el Cortés que acaba triunfando en Tenochtitlan es un Cortés que se fragua sobre todo
en las playas de Veracruz. ¿Por qué? Porque aunque él ya era un hombre exitoso en Cuba, un hombre enriquecido, un hombre también vinculado a la política, un hombre, por supuesto, audaz, es en Veracruz donde el colectivo de individuos descontentos con Diego Velázquez de Cuéllar le empujan a avanzar, a penetrar en el secreto de la tierra, como se decía. Y es allí donde, además, Cortés, ya investido de poderes políticos y jurídicos, legitima o empieza a legitimar con un aparato documental verdaderamente prodigioso su acción, mandando documentos a la corte española, pero también el Quinto Real. Es decir, empieza a entrar en el canon de la conquista. En el canon de la conquista, que será un canon que desaparecerá en cuanto se implante el virreinato. Pero por otra parte, además de revestirse de esos atributos de carácter puramente hispánico, pues es allí donde surge un Cortés muy hábil que es capaz de entender las contradicciones existentes entre las sociedades con las que él tiene contacto. Y es una cosa evidente que la conquista, o a mí así me lo parece de Cortés, solo es posible mediante ese juego de alianzas que fue estableciendo con aquellas sociedades que estaban sojuzgadas por los mexicas, lo cual rompe, por supuesto, la idea pues, unitaria del indígena. Cortés no se encuentra con el indígena, se encuentra con una serie de poblaciones o de sociedades lideradas por una serie de caciques. Además, él, pues, como bien sabido, tuvo intensas relaciones con el cacique gordo de Zempoala, con Xicotencatl el Viejo, en fin, incluso las tuvo unas relaciones muy complejas con el propio Moctezuma una vez capturado. Pero el armazón, el músculo de la conquista, solo es posible, la vigorización de las tropas de Cortés, solo es posible tras una serie de victorias. Estoy pensando en la batalla de Centla e incluso en las escaramuzas que hay en Tlaxcala, que le permiten, una vez demostrada la hegemonía, una hegemonía que yo además no limitaría únicamente, es decir, la limitaría muy poco a los aspectos puramente tecnológicos. Yo creo que las victorias de Cortés están más en la estrategia que en los puros instrumentos bélicos que blandían los españoles. Como digo, el fortalecimiento de la hueste de Cortés se lleva a cabo mediante unas alianzas que además le vuelven a empujar. O sea, es como una especie de segundo impulso tras el impulso que recibe de los descontentos que le obligan o que le invitan a penetrar en la tierra. Es con los tlaxcaltecas cuando Cortés se convierte en un verdadero líder militar, y es cuando los tlaxcaltecas aumentan su hueste, cuando es posible, pues, episodios además que hemos tratado ahí y que desde luego, pues, merecen un estudio en detalle, pues episodios como los de sobre todo el de la construcción de los bergantines. Ahí los tlaxcaltecas son absolutamente imprescindibles, pero sobre todo en la batalla de Otumba, pues evidentemente no fueron el grupo esquilmado de españoles el que venció. Bueno, pues Cortés, como digo, es un héroe universal, o del universo mundo civilizado del momento, en vida, y es un individuo que despierta, pues, enormes pasiones. Es precisamente tras la muerte de Cortés cuando se produce, a mi juicio, una de las primeras fallas del personaje, una falla que además no es atribuible a su persona, sino a aquellos que ven en las leyes nuevas de 1542, unas leyes que, como digo, se nutren también de las experiencias que son contadas a Sepúlveda y que se nutren también de la acción de Bartolomé de las Casas, cuando ven caer la institución de la encomienda y empiezan a estar descontentos al ver que ese mundo que se les aparecía como un mundo de fortuna se desvanece. Evidentemente no es la culpa de Cortés, sino del segundo marqués del Valle, de Martín Cortés, pero de algún modo la figura de Cortés queda, o el linaje queda ya tocado. Aún así, yo he ido repasando siglo a siglo pues, la imagen que ha habido de Cortés. Ya que estamos en un coloquio cervantino, hay que decir que el modelo cortesiano fue admitido, fue loado por Cervantes, como todos ustedes saben, en el Quijote, y además, a mi juicio, y esto lo hemos tratado ya en España en algunos debates, pues la experiencia cortesiana es recogida en el Quijote del siguiente modo. Don Quijote es un hombre que vuelve con unos arreos antiguos a los caminos.
Es decir, es un hombre casi de la época de Hernán Cortés. Es caricaturizado por Cervantes. ¿Por qué? Pues es caricaturizado porque lo que Cervantes hace, no solo en el Quijote, sino en todas aquellos textos en los cuales analiza la acción del rey español, lo que hace Cervantes es mirar a la época de Cortés no para restaurarla en absoluto, sino para poner de relieve cómo el Imperio Español ha perdido ese empuje. Cervantes fue muy crítico con el no exterminio, con la no victoria final sobre el turco, a pesar de lo ocurrido en Lepanto. Bueno, eso es un excurso que vamos a dejar porque no es el tema que nos ocupa. Pero bueno, como digo, 16, 17, el personaje se mantiene vigoroso hasta las puertas del 19 prácticamente. En la España y en la Nueva España, Cortés sigue siendo un hombre muy tenido en cuenta. No hay más que ver el traslado de sus restos con pompa y boato, no hay más que ver su tumba con el busto de Tolsá, y no hay más que ver pues, que el personaje pues, sigue manteniendo un gran prestigio, sobre todo además si tenemos en cuenta que es el fundador de instituciones potentísimas como el Hospital de Jesús, todavía hoy en vigor, que es donde se guardan los restos que quedan de él. ¿Qué ocurre? Pues que la convulsión que supone el 19, tanto a un lado como a otro del océano, tanto en la España que se ha constituido como nación política tras Cádiz, y lo que ha pasado, o todos esos complejos procesos que conducen al México actual, pues la figura de Cortés es un arma arrojadiza entre pues, conservadores y liberales, por decirlo de una forma muy simple. Y lo que ocurrirá, sobre todo pues, a este lado del océano, es que hay unos grupos ideológicos que inspirados, a mi juicio, en gran medida, impulsados por la leyenda negra, entenderán el virreinato, mal llamado colonia, insisto, como un paréntesis del cual hay que desprenderse. Por lo tanto, la soberanía se habría perdido precisamente con la llegada de Cortés. Este es un tema muy complejo que además tiene su reflejo en España y que nos lleva, pues, por supuesto, a las bases iniciales de la implantación de un indigenismo que en España, por la vía de ciertos nacionalismos, pues, está poniendo en entredicho la soberanía nacional, y que en México, pues, esto también sería otro debate, podría llevar a ciertos problemas de hondo calado con beneficio para terceras potencias, y no digo más. En la segunda parte del libro, yo la he titulado Mitos cortesianos, y analizo, pues, como ustedes pueden sospechar, pues, todos los aspectos que recaen sobre ese Cortés, pues, que para unos es el material que alimenta leyendas rosas y para otros leyendas negras. Yo he tratado, y espero haberlo conseguido, alejarme de ese maniqueísmo. En cuanto al Cortés cruel, el Cortés cruel, que sería un atributo absolutamente negro legendario, yo he distinguido al menos dos metodologías que pueden convertirlo en un hombre efectivamente cruel. Aquellas que tienen que ver con la aplicación de la justicia, amputación de mano, ejecución de los desertores, que a mi juicio se explican muy sencillamente si regresamos directamente al marco jurídico de la época. Es decir, no había desertor que se pudiera reinsertar, por lo tanto Cortés es un simple aplicador de la justicia de la época. Por otro lado, las matanzas de indígenas, pues esas sí que son mucho más cuestionables. No les voy a contar yo a ustedes lo que ocurrió en Cholula, pero desde luego si uno se intenta bucear en las fuentes, pues encuentra explicaciones para lo que hay. Yo no hablo de justificaciones, no es mi labor, pero sí explicaciones para lo que hay. Y a mi juicio, y al juicio de otros historiadores, yo tengo que decir que he intentado mantener el mayor equilibrio posible entre fuentes españolas y mexicanas. Tengo incorporado, por supuesto, a Pereira, Martínez, Miralles y muchos otros, Alamán, por supuesto. Lo que ocurre en Cholula, y me atengo, ya digo, a Pereira, por ejemplo, se puede explicar perfectamente como guerra preventiva. Como guerra preventiva ante una amenaza cierta, zanjas en las calles, acopio de piedras en las azoteas, y una amenaza además desvelada por esa mujer, esa anciana que toma del brazo a doña Marina para proponerle matrimonio ante el exterminio de los españoles. A mí me parece que esta es una explicación que
que es entendible, porque si estamos ante un señor que está tratando de establecer alianzas, no tiene ningún sentido un baño de sangre gratuito. Por lo tanto, no me parece que Cortés sea un hombre cruel, en el sentido negro legendario conocido, sino que yo me atendría a lo que dice Hugh Thomas cuando dice que es un hombre severo. Por lo que respecta, voy muy rápido, he analizado también el tema de la quema de las naves. Los más eruditos en la materia sabrán que no hubo tal quema. Sin embargo, sí que es un revestimiento mitológico que nos conecta con la Grecia clásica, con la figura de Agatocles, y que pues sirvió además, que empezó a surgir tal idea con motivo de las exequias del túmulo funerario de Carlos V. Es decir, que estamos en un ambiente de mitologización que arranca en esos días y que ha pasado al habla coloquial, que ha pasado al imaginario colectivo, pero que en el mundo académico pues, queda desactivado y además no hay más que ir a las fuentes. Y como fin de este capítulo diríamos que citaríamos un trabajo hecho en España en la Real Academia en el 1887 por Marcos Fernández de la Espada, titulado de forma elocuente "No fue Tea, fue Barreno". Otro de los mitos más importantes, no sé cómo voy de tiempo, bien, ¿no? Bien, es que estoy yendo lo más rápido posible por ceñirme al tiempo. Uno de los mitos más importantes a mi juicio y más complejo, sin duda el más complejo, porque aquí ya los juicios morales que pudiéramos establecer con relación a si Cortés es cruel o deja de serlo no han lugar, es aquel que identifica el mito del regreso de Quetzalcóatl, y ese Quetzalcóatl sería el propio Cortés. Bueno, aquí el asunto es enormemente complejo y yo me vuelvo a tener al materialismo filosófico de Gustavo Bueno porque por lo menos nos permite distinguir diferentes fases de la religión. Lo que ocurre en los días de Tenochtitlán y en los previos es el choque entre una religión del libro, una religión terciaria, una religión de la teología, es decir, el catolicismo. Cortés además va siempre con clérigos. Cortés es un hombre de misa diaria. Cortés es un hombre que reclama la llegada de los franciscanos. Cortés es un hombre que además evangeliza, diríamos que por aspersión, intentando pues, embolsar de una manera católica a todas esas poblaciones con las que va trabando contacto, y además haciéndolo, sobre todo empezando por bautizar a los caciques, entendiendo que de una forma casi descendente será posible incorporar a esas sociedades al orbe hispano. Y digo al orbe porque la pertenencia al orbe exigía precisamente pues, la conversión al catolicismo, y además venían impulsadas por mandatos papales, no olvidemos, ¿eh? O sea que hay una legitimidad de origen. Como digo, frente a esta religión a la cual pertenece Cortés y los suyos, lo que tiene enfrente son sociedades que están en una fase secundaria de religión. En el sentido siguiente, si ustedes ven el panteón del Anahuac, el panteón de los mexicas y los tlaxcaltecas y de todos aquellos pueblos, encontramos unas deidades pues, zoomorfas, con atributos también humanos, una especie de collage formal, y esas son los dioses que además vemos en las pirámides, los dioses a los cuales se les consagran los sacrificios humanos. Bueno, pues ahí hay un verdadero choque de placas, digamos, religiosas. El problema surge al analizar quién es Quetzalcóatl, y voy a dar una brevísima pincelada. Si Quetzalcóatl es un individuo corpóreo, con forma humana, barbado, que va a volver para recuperar su trono, y desde luego pues en algunas crónicas se ve en el recibimiento del 8 de noviembre a Moctezuma diciendo pasa, pues regresa, descansa, puedes volver al sitio que te pertenece, estaríamos probablemente, digo por la condición humana y barbada del individuo, un individuo con los atributos de un hombre, ante lo que en la Grecia clásica explica muchos o trata de explicar algunos de sus dioses, que es la teoría del ebemerismo, de Ebemero de Abdera, según la cual pues, los dioses griegos no serían sino hombres muy destacados de la antigüedad, pues que de algún modo el tiempo los ha ido agrandando y los ha ido deificando, si se me permite. Bien, el problema surge aquí, a mi juicio, esto es un elemento polémico, en por qué Moctezuma, que tenía una amplísima y potentísima red de espías en la costa y un sistema de postas muy rápido, Cortés enseguida es invitado, se le hacen ofrendas y se le rinden ciertos honores,
¿Por qué los anteriores españoles que llegaron a esas costas no fueron confundidos con Quetzalcóatl? Esto es un elemento que a mí me parece polémico y extraño. ¿Por qué no fueron incluso Colón cuando toca tierra? ¿Por qué no fue confundidos Gonzalo Guerrero o por lo menos por qué no sirvieron para despejar este mito? Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. ¿Por qué no fue confundido Hernández de Córdoba? ¿Por qué no fue confundido Grijalva? Es él el que es confundido. Y aquí pues el problema es enorme, y vamos a dejar rápidamente este mito para pasar al siguiente. El problema es enorme porque a nuestro juicio, y esta es otra de las ideas que atraviesan el libro, al menos cabría distinguir entre dos tipos de mitos, a grandes rasgos. Aquellos que llamaríamos luminosos, es decir, aquellos que sirven para racionalizar, y un ejemplo inmediato es el del mito de la caverna, los hombres encadenados que ven sombras, pues hay un señor que sale al exterior y les desvela el engaño. Eso sería un mito luminoso, además hasta por la propia imagen que maneja, ¿verdad? Y otros mitos oscuros. En la Biblia hay algunos mitos muy oscuros. El de la costilla de Adán es un ejemplo muy claro. No hay forma de explicar la reproducción humana, no encaja con ninguna biología pretender que la mujer nace de una costilla. Es un mito que no explica nada. Puede servir para otras cosas, pero no desde un punto de vista médico, por supuesto, ni embriológico siquiera. Bien, a mi juicio, y esta es la tesis que yo defiendo, la adelanto, Cortés es un mito luminoso, y hablo de mito, no solamente de la acción del hombre, sino Cortés y todo lo que propicia Cortés, las acciones que llegan después de Cortés, por permitir que aquel estado en el cual se encuentran esas sociedades, esas prácticas de esclavitud, de canibalismo, de guerras floridas, de restricción, estoy hablando sobre todo de los tlaxcaltecas, de restricción de productos de primera necesidad, Cortés lo rompe y crea una sociedad nueva que son los cimientos de la Nueva España, que son los cimientos a su vez de los Estados Unidos mexicanos actuales. Introduzco esta distinción porque a mí me parece que el mito de Quetzalcóatl, sea como fuere su origen o su desarrollo, su asunción por parte de Moctezuma, aunque esto es muy discutible porque Moctezuma, como ustedes saben, intentó continuamente una acción de envolvimiento, y de hecho su captura viene propiciada por el miedo a que queden los españoles completamente rodeados y exterminados y aniquilados en Tenochtitlán. Como digo, el mito de Quetzalcóatl tiene una oscuridad evidente porque si se realiza, es decir, si Moctezuma asume de buen grado que ha llegado realmente Quetzalcóatl y que ese Quetzalcóatl es Hernán Cortés, o si se quiere el personaje en el cual viene a representar Cortés, que sería en este caso Carlos V, esta es otra posible interpretación, pues asumir el mito conlleva a la sociedad mexica a su disolución, porque el poder de Moctezuma desaparecería enormemente al realizarse. Yo creo que esto es una idea que puede ser bastante fértil para entender que esos mitos, más allá de que no nos podamos creer esa vuelta desde la perspectiva de un hombre del 2017, quiero decir, más allá de que no nos podamos creer que haya unos hombres que tengan una legitimidad, que vengan a una legitimidad política que tengan que volver a recoger, pues, como digo, es el embrión de la propia destrucción de la sociedad mexica. Por último, porque creo que ya tengo que ir terminando, he querido cerrar el libro con una comparación entre Cortés y Alejandro Magno. ¿Por qué? Pues porque desde el propio inicio de la conquista y en todas las crónicas posteriores hay abundantísimas referencias y comparaciones de la acción de Cortés con héroes de la antigüedad. Con quien más se ha comparado es con Julio César. Es evidente por qué. Julio César narra la conquista de las Galias y Hernán Cortés en las cartas de relación va narrando pues, no solamente los pactos que llega, sino también las fundaciones de ciudades, las batallas, etcétera, etcétera. Con Alejandro se le ha comparado muchísimas veces y esto es importante porque da cuenta de hasta qué punto en las sociedades del 16-17, las sociedades españolas del 16-17, aunque el índice de alfabetismo era el que era, pues tenían un solvente manejo o un cierto manejo de los mitos históricos y de la historia clásica. Lo digo porque, aunque por supuesto la gente que hablara incluso cuando habla Bernardino del Castillo, de Alejandro y todos los demás que lo siguen comparando, y los coetáneos,
pues hablan de él. Yo no digo que ellos hayan leído las fuentes, ¿no?, de históricas griegas, pero sí que han conocido a estos héroes a través de una herramienta potentísima de la época como eran los romances. Y a través de los romances se incorporó pues un gran conocimiento popular. Bueno, pues tenemos a Julio César, tenemos a Alejandro, hay otros muchos con los cuales se compara a Cortés, por supuesto con Aníbal, es decir, con grandes caudillos, grandes líderes militares. A mí me ha parecido muy interesante la idea de compararlo con Alejandro por muchos motivos, porque hay verdaderas semejanzas. La política de matrimonios que impulsa Cortés pues parece un espejo de la que lleva a cabo Alejandro con sus generales. La fundación de ciudades también, por supuesto, aunque hay una distinción enorme, y esto va a favor de las estructuras imperiales españolas en su despersonalización. Voy a lo siguiente. Hay un montón de Alejandrías, pero Cortés no funda ninguna cortesía, fundan pues unas ciudades que son reflejo en los propios nombres de las ciudades españolas. Bien, o sea que digamos que las herramientas son parecidas y hay unas semejanzas, a mi juicio, bastante interesantes. Pero por último, y puesto que el mito de Cortés alcanza su esplendor, hablo del mito, insisto, no de Cortés, porque sabemos que Cortés pues luego después tuvo que pleitear enormemente y acaba muriendo en Sevilla, no por gusto, sino porque la parca lo alcanzó ahí, pues él quería volver a la Nueva España. Pues porque yo creo que el mito de Cortés, donde alcanza, insisto, su cenit, es en la batalla de Otumba, una batalla de Otumba en la cual el grueso de sus huestes, insisto, son indígenas, son tlaxcaltecas y son incluso algunos de la Triple Alianza que se habían pasado a su lado. Son gente que además, tras la Noche Triste, no aniquiló a Cortés y a sus compañeros, por lo cual ya de algún modo habían admitido el carácter, y creo que esto es una denominación quizá polémica, pero hay que ponerla sobre la mesa, el carácter de libertador de esas naciones étnicas sometidas a otras. Y es allí donde a mí me ha parecido ver, a mí y a muchos más, por supuesto, una especie de mímesis entre lo que hace Alejandro en Gaugamela, es decir, ver precisamente con su astucia militar que aquel grandísimo ejército persa depende de un individuo, depende de una cabeza, o es una especie de pirámide que quitándole una pieza se desmorona, y como ustedes recordarán, pues Alejandro da un rodeo, amplía las filas persas y ataca directamente el corazón, y es cuando Darío es derrotado, y es donde se cumple la famosa frase de que como no caben dos soles en el cielo, no caben Alejandro y Darío sobre la tierra, ¿no? Con lo cual se cumplen todas esas especies de profecías, ¿no? ¿Qué hace Cortés? Pues algo semejante, no digo idéntico. Lo que hace Cortés es también darse cuenta de que hay un estandarte que, una vez capturado, permitirá la destrucción o el desmoronamiento de ese ejército que era la última resistencia que quedaba. Bueno, pues Cortés lo logró. Y cuando desmorona, a mí me parece que cuando se desmoronan las últimas estructuras mexicas, es cuando empieza a surgir una nueva sociedad que además viene caracterizada por la integración, por la vía incluso familiar. Es decir, incluso los primeros conquistadores fueron los primeros que tuvieron hijos mestizos, tratados, como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Martín Cortés, pues con el primer Martín Cortés, el Martín mestizo, pues con un gran generosidad por su padre, que le hace alcanzar incluso el hábito de Santiago, una distinción ni mucho menos anecdótica, y es donde, a mi juicio, se ponen las bases de lo que hoy es México y donde empiezan a ampliarse las fronteras de la hispanidad a la cual hoy pertenecemos y a la que tanto contribuyó Miguel de Cervantes Saavedra con la figura del Quijote, que hoy en esta ciudad, que me ha sorprendido por su pasión cervantina, pues se celebra. Así que bueno, pues con esto y lamentando no poder dar mucho más detalles, pero que están en el libro, pues les doy las gracias por la atención prestada y quedo a su disposición. Muchas gracias, maestro Iván Vélez, por la presentación del libro El mito de Cortés. Se le reconoce por la Fundación Cervantina de México, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote. Pues no sabemos si trajeron libros para poner aquí a la venta. Sí, hay algunos libros ahí fuera. Okay, sí, estarán conseguibles aquí afuera. Bueno, muchas gracias. Podrán pasar 5 minutos a saludar. Hay un embotellamiento en la ciudad de Guanajuato por el mes mariano,
que es el mes dedicado a la Virgen María, la Virgen de la Basílica de Guadalupe, y entonces están atorados algunos de los estudiantes que vienen aquí a la siguiente conferencia. Vamos a dar unos 10 minutos de receso y regresamos para escuchar la siguiente conferencia magistral que nos ofrece Aurelio Iván Guerra: El valor literario de la historia verdadera, introducción y permanencia en el canon de la novela hispanoamericana. Gracias.